cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a un propósito. El propósito principal de la vida no es descubrir qué es lo que nosotros queremos ser, tener o dónde queremos estar, sino más bien descubrir cuál es la voluntad de Dios concerniente a todo esto para nosotros. La voluntad de Dios se resume en que Él quiere nuestra felicidad eterna. Y presten atención a lo que acabo de decir. Nuestra felicidad eterna. Pero ¿de qué manera la felicidad eterna si nosotros no somos eternos? Sencillo, porque Dios quiere darnos la eternidad a nosotros. El Señor quiere darnos la vida eterna. Sin embargo, cabe mencionar que la vida de un cristiano en esta tierra no es una vida fácil. La vida de los cristianos no es ni fácil, ni tampoco tan codiciada por las personas de este mundo. Las personas que codician un tipo de vida es la vida de otras personas que hacen menos esfuerzo y viven con más dinero. La vida de los famosos, la vida de los ricos, todos quisieran tener la vida de un rico, la vida de un famoso. Pero quiero mencionar que la vida de un cristiano no es una vida fácil, pero es la mejor manera de vivir. ¿Qué acabo de decir? Es la mejor manera de vivir. Es la mejor manera de vivir. Sin embargo, a pesar de que es la mejor manera de vivir, la vida del cristiano es una vida de constante lucha, de constante batalla. A lo que yo quiero aterrizar y decirles es que nosotros estamos sumergidos dentro de un conflicto espiritual. En el mundo espiritual, es decir, en la vida de los cristianos, nosotros nos encontramos sumergidos en un conflicto espiritual. Este conflicto se inició en el cielo. Este conflicto se inició con una serie de seres celestiales o ángeles liderados por el mayor de ellos llamado Lucifer, que la Biblia dice que éste se rebeló contra Dios. En su corazón se halló iniquidad y se convirtió en el diablo y Satanás y arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Y se liberó una gran batalla en el cielo en donde Satanás y sus ángeles luchaban contra Jesús y sus ángeles. Pero ellos fueron vencidos por Jesucristo y los ángeles de Jesús. Los ángeles de Satanás juntamente con Lucifer fueron arrojados a la tierra. Y allí, una vez estando en la tierra, cuando Dios creó la tierra, el planeta Tierra, la Biblia dice que era un abismo. La Biblia dice que estaba oscura y vacía, y a medida que avanzaba la semana de la creación, y fue ordenando todo, organizando todo, y luego Dios creó a Adán y a Eva, los primeros seres humanos de la tierra, es decir, a nuestros padres. Los creó perfecto. La Biblia dice que los creó a imagen y a semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. Sin embargo, esa perfección no duró por mucho tiempo, porque Satanás, que andaba en esta tierra, buscaba la forma de hacer caer al ser humano, a Adán y a Eva. La historia nosotros la conocemos y la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo número 3. Y en base a ello, esta noche vamos a ver nosotros de qué manera
sucede la tentación de un ser humano o cómo Satanás tienta a los hombres basados en la tentación que puso contra Adán y Eva. Antes de leer el libro de Génesis, quiero invitarles por favor que busquen 2 Corintios, en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 3. 2 Corintios 11, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuelvo a leerlo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hay dos palabras claves que vamos a prestarle atención y hacerle énfasis esta noche. La primera palabra es sentidos. Y la segunda palabra es fidelidad. En algunas versiones no dice fidelidad, sino devoción. Pero empecemos por la primera palabra. ¿Cuál les dije que era? Sentidos. Leamos el texto detenidamente. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? ¿Cómo le engañó? Con su astucia. Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Respondamos algunas preguntitas. La primera: ¿de qué manera una persona puede serle fiel a Dios? Una persona puede y debe serle fiel a Dios con sus sentidos consagrados al Señor. Amén. Tiene que tener todos sus sentidos consagrados al Señor. Sus sentidos deben estar en completa armonía con el cielo. Y Satanás sabe que si los sentidos del ser humano se desvían de la devoción a Cristo, si los sentidos del ser humano se desconectan de la fidelidad a Dios, entonces el ser humano cae en la tentación y peca. Hablemos entonces de los sentidos. Quiero preguntarles, ¿cuáles son los sentidos que tiene un ser humano? ¿Qué sentidos tenemos nosotros? Díganmelos ustedes, menciónenmelos, por favor. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos? Aquí el hermano Guillermo dice la vista. Sí, el sentido de la audición, el oído. ¿Qué más? El olfato. ¿Qué más? El paladar, el gusto. ¿Y qué más? El tacto. Según Pablo, Eva pecó porque con su astucia Satanás la engañó. Y sus sentidos fueron extraviados de la fidelidad a Dios. ¿En qué tenía que serle fiel Eva a Dios? ¿En qué tenía que serle fiel? En obedecer la voz del Señor, el mandato del Señor. ¿Qué mandato había dado Dios? En el libro del Génesis encontramos la historia. Vamos a verlo. ¿Qué mandato dio Dios? ¿Y de qué manera debían ser ellos? ¿Qué cosa? Debían ser ellos fieles al Señor. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, note que dice, y mandó Jehová. Si dice mandó, entonces lo que está diciendo es un mandamiento.
Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue el mandato? El mandato fue que de todos los frutos de los árboles del huerto podía comer, menos del fruto prohibido, el fruto del conocimiento del bien y del mal. En el huerto, en el centro del huerto, habían dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva podían, dice el versículo número 17, el versículo 16, comer de todo árbol del huerto. Pero el versículo 17, que es del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrán comer, porque el día que de él comieran, morirían. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Podía Adán y Eva comer del fruto del árbol de la vida? ¿Qué dice? ¿Podía comer del árbol de la vida? ¿No? Bueno, pero el versículo 16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. El único árbol que le está prohibiendo, ¿cuál es? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Significa que del árbol de la vida sí podían comer. Interesante ese punto. Del único que no podían comer era del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la orden de Dios. Pero más adelante, en el capítulo 3, aparece la escena de la serpiente. Dice el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Quiero preguntarles, si la mujer le respondió, es porque la mujer ¿qué cosa? Le escuchó. Entonces, ¿cuál es el primer sentido que cautiva a Satanás de la mujer? El oído. ¿Por qué no empezó a atacar Satanás por el paladar, o por la vista, o por el tacto, sino que empezó por el oído? ¿Y por qué empezó a atacar a los seres humanos? Empezó atacando a la mujer y no al hombre. Bueno, les voy a decir algo. A la mujer, Satanás la tentó, la engañó y la hizo caer. Al hombre, Satanás no lo engañó. Adán no pecó porque Satanás lo hubiese engañado. Adán pecó no por engaño, pecó por su espontánea voluntad, porque era tan fácil de caer el hombre que una mujercita lo hizo caer. Esto me hace pensar que el hombre es más débil ante las tentaciones del enemigo que las mujeres. Porque si las mujeres fueran las más débiles, entonces Satanás hubiera atacado primero al más fuerte, al hombre. Pero él atacó a la mujer, porque la mujer es más dura de caer. Pero eso sí que cuando cae bien caída, cae bien mal.
Cae mal, ¿verdad? Entonces, el primer sentido que ataca Satanás, que cautiva, que desvía en la mujer de la sincera fidelidad a Dios, es el sentido de la escucha, el oído. ¿Saben ustedes que, muchachos, el sentido más sensible y la parte más débil de una mujer es el oído? A una mujer la podés conquistar hablándole bonito y la podés desbaratar también con tus palabras. A una mujer la podés enamorar hablándole bien bonito y te la podés ganar como una gran enemiga para toda la vida si no le hablas correctamente como ella deseara escucharte. Ahora entiendo por qué a veces veo algunas parejas tan disparejas. A veces yo miro unas mujeres bien bonitas con unos hombres tan feos. Pero es posible porque los hombres feos le hablan bonito. Muy probable. ¿O no? Entonces, el sentido del oído es el sentido más sensible que tiene una mujer, y la Biblia dice que debemos ser cuidadosos con nuestros sentidos. Y el primer sentido que debemos cuidar, y no solamente las mujeres, también los hombres, es el sentido del oído. ¿Cuántas personas existen en el mundo que les cuesta consagrarse a Cristo porque su oído lo prestan para escuchar lo que no debieran escuchar? Para escuchar música mundana, para escuchar mentiras, para escuchar cuechos, para escuchar mentiras, para escuchar exageraciones. Y qué curiosidad, entre más escucha, más quiere seguir escuchando. Si queremos consagrarnos a Cristo, tenemos que cuidar nuestro oído. Y lo hablo mayormente por las muchachas jóvenes y los varones jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque hoy día nuestros jóvenes no pueden vivir sin la música. ¿Cuál música? Yo que sé qué música, y andan con unos audífonos y terminan con un montón de infección en el oído. ¿Sí? No pueden caminar, ahí van en el bus con su audífono. Van en la bicicleta, en el carro, donde sea, en el camino. Hasta el otro día estaba viendo en YouTube una muchacha que iba con sus auriculares, sus audífonos y un celular ahí, escuchando música o qué sé yo, mientras caminaba, se fue a un río y se ahogó. Ahí terminó su vida. La fiebre del celular. Decía un primo mío, por eso las mujeres no deben usar celular. Tiene demasiado celulitis, es mejor celular. No, tampoco así la cosa. No, uno debe ser moderado con las cosas. Pero hermanos queridos, yo quiero decirles, el primer sentido que cautiva a Satanás en Eva fue el oído. Muchas personas fracasan porque andan parando la oreja para cosas que no le conviene escuchar. La gente no viene aquí a un culto, a una iglesia, a una campaña a esta hora, porque a esta hora hay que escuchar la telenovela, verla o escucharla. La hora de la novela. Y bien dice novela. Sigue diciendo la Biblia. Entonces, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, esa parte, ni le tocaréis, Dios no la dijo, eso se lo agregó Eva.
Porque así nos dice el versículo 16, ¿verdad? Del capítulo 2. Entonces, el versículo 17. Entonces, Eva le respondió a la serpiente. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Escuchen, esta es la primera y más grande de todas las mentiras que el ser humano ha escuchado en esta tierra. ¿Qué le dijo? No moriréis. Mientras Dios dice, el que peque morirá, la serpiente dice, no moriréis. Y voy a regresar a este punto más adelante. El versículo número 5 sigue diciendo la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 es la clave. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio la mujer, y vio, ¿con qué se ve? Con la vista. Con los ojos. ¿Cuál sentido cautiva ahí el diablo? La vista. ¿Sabían ustedes que si el sentido más sensible de una mujer es el oído, el sentido más sensible de los hombres son los ojos, la vista? Se le van los ojos a algunos por ahí. Hace como unos 4 meses, yo fui a hacer una diligencia allí a una ferretería que se llama EPA. Era la única ferretería que tiene una sucursal de un banco que estaba abierto a eso de las 8:30 de la noche. Yo necesitaba ir a pagar algo, si no me cobran multa, a pagar mi casa, pues. Entonces, cuando yo no conocía muy bien estas calles, así que cuando yo quería ya venirme de regreso a la casa, tuve que tomar la calle directo y allá fui a parar por el Estadio Mágico González, así se llama, ¿verdad? Ese que va para la calle que va para el Metrocentro. Pero en uno de estos semáforos, en el carril contrario que venía un señor en una motocicleta a toda velocidad, pero a toda velocidad. Y de repente, al otro lado de la acera, del lado de donde él, venían unas mujeres. Yo creo que eran prostitutas. Y yo creo que ni mujeres eran, pues. Hay unos muchachos ahí que parecen mujeres, como se visten. Y entonces, el hombre venía a toda velocidad y se va fijando en las muchachas o los muchachos, no sé qué eran. Iba fijándose en esas personas, fijándose, y tanto que los miró, o las miró, que no se fijó cuando el semáforo se le puso en rojo, y el hombre se cruzó el semáforo en rojo, y una camioneta lo chocó al motociclista. Yo qué sé qué pasó, si se murió, que no sé. La cosa es que, ¿por qué hay tantos accidentes? Esta es una de las causas. La mayoría de los motoristas no son mujeres, son varones. La mayoría de los motociclistas. Y algunos no controlan la vista. Debemos ser muy cuidadosos. Quiero decirte que la tentación no es pecado, tentación es tentación. Caer en la tentación es pecado. Satanás tienta, además de los oídos, también tienta a través de los ojos. La tentación y el pecado entran en la vida de una persona por todas las avenidas del alma. Avenidas significan las ventanas, por todas las entradas que uno tiene, pues. Los ojos. Y la Biblia dice que la mujer vio. Dice, la mujer vio. Estamos en el versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio. Lo vio, ya miró que el árbol, ya
el fruto del árbol era hermoso, radiante, y no solamente lo vio, sino que hasta se imaginó el olor, y por eso dice la Biblia que más adelante dice, y que era agradable, incluso dice específicamente, agradable a los ojos. Así que era hermoso ese árbol y agradable. ¿Y qué es lo que uno siente que es agradable? ¿Cómo sientes algo que es agradable? ¿Cómo sientes que algo es agradable? Bueno, mira, hermana, cuando tú estás en tu casa cocinando esa comida bien rica y entra tu marido y dice, qué agradable huele acá. Y tal vez no te imaginas que se refiere a la comida, y tal vez tú dices, ay, sí, me bañé hoy, me eché perfume. Bueno, es probable que sí también, ¿verdad? ¿Con qué uno siente un aroma agradable? Con la nariz, con el olfato. Aunque aquí dice agradable a los ojos, pero también lo agradable se siente con la nariz. Lo agradable se siente con la nariz. Así que Satanás en ese momento está cautivando ¿qué cosa? De la mujer. El olfato. Los ojos y el olfato. La vista y el olfato. Sigamos con la lectura. Dice más adelante, agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Cuando dice tomó de su fruto, ¿cuál sentido? El tacto. Cuando tú tomas algo, tú sientes que es, ¿verdad que sí? El tacto. Muchachos, cuidado con lo que toquen. Cuidémonos con las cosas que tocamos. No andemos tocando lo que no nos debe, lo que no nos corresponde tocar. Hay gente que le gusta tocar lo ajeno, ¿verdad? Entonces, a través del tacto, Satanás tienta también a través del tacto. Y luego dice, el versículo 6, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué sentido decía ahí el diablo? Cuando lo come, le da el mordisco. ¿Cuál? El paladar. El paladar. Y no le bastó con pecar, ella. También dice que después que comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué tremendo eso, ¿verdad? Satanás hizo caer a la mujer y la mujer hizo caer al hombre. ¿Quién es más culpable del primer pecado de nuestros padres? ¿Adán o Eva? Adán es más culpable. ¿Quién es más culpable? ¿Ah? ¿Qué dice usted, hermano? La serpiente. ¿Ah? Vamos a escuchar al hermano Guillermo a ver qué dice. ¿Quién es más culpable? No, la verdad es que no eran ignorantes, ellos conocían realmente, ya estaban advertidos, o sea que los dos son igual de culpables. ¿Los dos? Sí. No quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? A ver, ¿qué dice usted? Una pregunta. ¿Sí? Aquí en el versículo 6, donde dice, y también dio a su esposo que comió igual que ella. Correcto. Tengo una duda, yo no sé si ella le dijo que era el árbol del bien o del mal, o solo le llegó a dar gusto. Ok, hermano, ok. Para responderlo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que quien fue engañada fue la mujer, no el hombre. Eva pecó porque la engañó la serpiente. El hombre pecó porque quiso. Entonces, ¿quién es más culpable? El hombre es más culpable. El hombre es más culpable. Porque incluso dice el Espíritu de Profecía que si Adán hubiese querido, él se hubiera mantenido fiel al Señor. Eva muere por su pecado y Dios le hubiera creado otra mujer mejor que Eva.
Interesante eso, ¿verdad? Hermanos queridos, ¿qué dice el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo, y luego vamos a regresar al libro del Génesis, pero volvamos donde iniciamos en el 2 de Corintios, el 11, capítulo 11, ¿verdad? Y el versículo 3, ¿qué dice? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, ¿a quién dice? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a sacar por lo menos 3 lecciones acá. La primera, Satanás hace pecar a las personas a través del engaño. ¿A través de qué cosa? A través del engaño. Lo segundo que extraemos de esto, quien fue engañado de la pareja fue Eva, no Adán. Ahí dice, engañó a Eva. Y lo tercero, cuando Satanás engaña a una persona, lo hace extraviando los sentidos del ser humano que deberían estar consagrados a la fidelidad a Cristo. Es decir, Satanás está en contra de que el ser humano sea fiel a Dios, sea devoto a Dios. Entonces, son varios elementos que hay que ver acá. Número 1, el diablo hace pecar a la gente a través del engaño, a través de la mentira. Él engaña, él es el padre de la mentira. Número 2, cuando Satanás engaña a las personas, los hace desconectando la consagración que debe tener los sentidos del ser humano hacia la fidelidad. Y número 3, Satanás es enemigo de que el ser humano sea fiel a Dios. Satanás no quiere ningún fiel. Satanás quiere que los fieles sean infieles, y por eso los engaña, y por eso les miente. Ahora, ¿de qué manera engaña Satanás? Satanás engaña contradiciéndole a Dios. Satanás engaña contradiciéndole a Dios, pero no lo hace crudamente. Satanás contradice a Dios tomando parte de la verdad, mezclándole error, y a través de esta mezcla, a través de esta combinación inadecuada, Satanás, usando esa fórmula, tiene a muchos engañados y a muchos que serán engañados. Ahora, ¿cuál fue la primera mentira de Satanás? Y durante esta semana vamos a ver las mentiras del diablo versus contra la verdad de Dios. Vamos a contrastar en la Biblia la verdad de Dios por un lado, y por otro lado, cuáles son las mentiras del diablo. ¿Cómo le llamaremos en esta semana los estudios? Las mentiras y la verdad. Las mentiras del diablo y la verdad de Dios. Mañana veremos cuál fue la primera mentira de Satanás contra una gran verdad de Dios. Que el Señor los bendiga esta noche, hermanos, y buenas noches, que Dios los guarde. Y ahora vamos a finalizar cantando este himno lindo que se llama He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí, estamos listos.